Al hablar de estadísticas, según la Organización Mundial de la Salud, la principal causa de resistencias es el uso excesivo e indebido de antimicrobianos. Las superbacterias son cepas de bacterias resistentes a varios tipos de antibióticos. La OMS denomina a la resistencia antimicrobiana la pandemia silenciosa. La resistencia a los antimicrobianos es una de las 10 principales amenazas de salud que enfrenta la humanidad. En nuestro país, para los que somos adultos, es muy normal haber recibido inyecciones cuando éramos niños. Padecíamos alguna gripa, alguna diarrea, íbamos a la farmacia, solicitábamos algún antibiótico y nos lo inyectaban. O bien se tomaba el antibiótico y las personas mejoraban o no. Era como nuestra última opción para recibir tratamiento. Desde el primer día que se usaron los antibióticos para tratar las enfermedades, apareció la resistencia a los antibióticos, porque los microbios aprenden. Y ha sido un juego que vamos perdiendo. Se estima que para 2050 la mayor parte de las muertes en el sector público o en el sector de salud va a ser debido a la imposibilidad de dar el antibiótico adecuado porque las bacterias son demasiado resistentes. De eso hablaremos el día de hoy. Las superbacterias, como actualmente se les conoce, o microorganismos multiresistentes a los antibióticos, son aquellos que generan ciertos mecanismos que les conceden tolerancia ante los antibióticos. Esto quiere decir que si le damos un tratamiento con antibiótico al paciente, no va a tener el mismo efecto. Probablemente no vamos a lograr la curación, ya que ha generado diversos mecanismos que le conceden esta resistencia a los medicamentos. Cuando hablamos de microorganismos, hablamos de bacterias, parásitos, virus, hongos, pero cuando hablamos de bacterias, vamos a hablar exclusivamente de antibióticos. Y cuando hablamos de resistencia, estamos diciendo que las bacterias desarrollan una capacidad para evitar el efecto que había sido favorable en el tratamiento, es decir, que lo que nos servía para tratar infecciones por bacterias ya no es efectivo. Una vez que una bacteria genera resistencia, dependiendo del número de antibióticos a los que sea resistente, son los efectos que puede tener. A lo mejor sí es resistente a ciertos grupos, pero todavía nos quedan 2 o 3 medicamentos para tratarlo. El problema es cuando ya nos quedamos sin opciones para atender al paciente, ¿no? Entonces, esto genera que pueda tener mayor complicación. A mayor presencia de resistencia antimicrobiana, tenemos mayores muertes atribuibles o asociadas a la infección. A lo mejor una infección que podía ser sencilla, por ejemplo, una infección de vías urinarias, pues puede evolucionar y puede complicarse. Después puede desarrollarse una pielonefritis, ya es una infección en el riñón, pero si seguimos sin tener medicamento para tratarla, entonces ya se convierte en una infección en la sangre, como una bacteremia, o si no, en una infección generalizada, que puede ser una sepsis y desarrollar un choque séptico, y entonces sí, el paciente, si ya no tenemos opciones para él, pues sí puede venir la muerte. En la década de 1990 a 2021, las defunciones aumentaron pues de más o menos 600,000 a más de 1,000,000. Prácticamente se duplicó el número. Es por eso que se prendieron como muchas alarmas y focos rojos a nivel internacional, porque se ve que la mortalidad está aumentando. Hay muchas teorías y se ha estudiado desde hace muchos años cómo es que desarrollan estos mecanismos. Uno, que la propia bacteria genera esos cambios en sí para hacerse resistente al ambiente en el que está, y otra es que las bacterias que ya generaron estos mecanismos lo van a pasar de generación en generación a otras bacterias. Entonces, más o menos es de esa forma que se están generando, y es por eso que actualmente lo consideramos ya como un problema. Hemos tenido un oro molido en los antibióticos, cambiaron el curso de la historia. A partir de que aparecieron, pues digo, todas estas enfermedades que mataban a las personas, ¿no? Que nos daban una vida muy corta, pues nos permitieron muchísimo avance los antibióticos, ¿no? Las bacterias tienen una capacidad muy importante para adaptarse
y hacer cambios y modificaciones en su información genética que las hagan resistentes a las amenazas ambientales. Esto sucede pues específicamente con los tratamientos antibióticos. ¿Qué es lo que pasa? Estamos recibiendo tratamientos y las bacterias hacen modificaciones en su información genética, lo que antes llamábamos mutaciones, que hacen que cambien sitios específicos que son a los que se debían que unir los antibióticos y por lo tanto pues ya no hay una respuesta esperada. Esto también pasa muy frecuentemente conforme más medicamentos estemos tomando, ya que las bacterias van acumulando mutaciones que al final las hacen imposible de matar hasta que de plano no van a responder y esto es lo que nos lleva pues a una resistencia a antibióticos. Si tuviésemos que concentrarnos en hablar solo de una cosa, hablaríamos que el problema de la resistencia a los antibióticos se concentra en los hospitales. Es por eso que hoy en día hay muchas tendencias para acortar los tratamientos dentro de los hospitales, donde puede ser que haya microbios de alta resistencia. Los hospitales son lugares hospitalarios, poco, pero peligrosos además. Una persona que se somete a un procedimiento que llega al hospital puede adquirir un microbio resistente y esto lo puede llevar a la muerte. Además, estos microbios resistentes reciben medicamentos más costosos, con más posibles eventos adversos, y no garantizan la curación. Y entonces es así como los microbios resistentes pasan de un lugar confinado hacia el país o hacia la comunidad. El ambiente hospitalario está lleno de muchos gérmenes y entonces los pacientes que se atienden en un hospital reciben muchos antibióticos y muchos medicamentos. Esto hace que estas bacterias estén desarrollando estos mecanismos de resistencia. Esos microorganismos que nos habitan, cuando llegamos a un hospital y entramos en una cama, pues es súper interesante cómo la persona llega y los microorganismos que están en ese ambiente hacen contacto con la persona, ¿no? La colonizan, pero a partir de las 24 horas, estos microorganismos míos empiezan a quedarse en los espacios hospitalarios. Entonces, es una atmósfera que se presta para que haya una carga de microorganismos importante. Anteriormente se conocían como infecciones nosocomiales porque se derivaban de o se asociaban a la atención hospitalaria. Actualmente se cambió a asociadas a la atención de la salud porque son infecciones que pueden desarrollarse en cualquier lugar en donde yo como personal de salud otorgue una atención al paciente, que puede ser en mi consultorio, en un centro de salud, en un hospital privado, incluso en su casa si yo le estoy haciendo curaciones y no estoy haciendo los procedimientos de forma correcta y cuidando el entorno en donde estoy haciendo esa curación. Hay un sobreuso de antibióticos. También puede haber un uso incorrecto y es ahí hacia donde ha avanzado la calidad de la atención médica, la seguridad del paciente, a pues tener guías, protocolos de manejo, guías terapéuticas que se basen en la mejor evidencia en medicina para que un paciente pueda recibir el mejor tratamiento. Lugares en donde se encuentra la gente como hacinamiento o donde se albergan muchas personas, ¿no? Como las cárceles, como los albergues, los lugares en donde llegan las personas migrantes, las personas privadas de la libertad. Todos esos son lugares en donde sí podemos tener más infecciones y ya encontrar infecciones de este tipo también. El antibiótico pues va matando a las bacterias, pues es específico para la infección que encontramos, pero también va matando a las bacterias más sensibles y se van quedando las más resistentes, se llama presión selectiva. Entonces esas bacterias van a ser las que están aquí. Entonces un paciente que se infecta aquí, pues puede tener una de estas bacterias que son más difíciles de tratar. El problema es que estas infecciones ya las estamos viendo también en infecciones comunitarias, en los pacientes que no han tenido ningún contacto con una clínica, con un centro de salud o con un hospital y ya tiene una infección en la comunidad que es resistente a diferentes medicamentos. Hay una vigilancia en todas las salas en forma intencionada de decir, aquí hay un paciente que tiene una bacteria multidrogoresistente, ¿no? Y la importancia es que, pues si la captamos oportunamente a ese paciente, se le puede iniciar un tratamiento antibiótico dirigido que puede ayudar a que ya no sea contagioso más días y también a aislarlo a la brevedad, ¿no? Porque
Pues siempre en las infecciones hay una vía de salida por las secreciones corporales, por aerosoles, etcétera, y una vía de entrada para otro paciente. Entonces, cuando aislamos, pues rompemos estas cadenas de transmisión. Mientras estemos con el uso de antibióticos, lo que más les recomiendo es que consuman alimentos naturales, que estén bien desinfectados y también el que podamos ayudarle un poco a nuestro intestino tomando tal vez un poco de kefir o algún alimento fermentado para que esto ayude a que las microvellosidades de nuestro intestino no se lastimen tanto por el tema del antibiótico. Entonces lo que debemos de hacer es tratar de consumir las carnes 100% cocidas, el desinfectar de la manera correcta las frutas y las verduras y bueno, con eso vamos a contribuir a que no tengamos una mayor proliferación de bacterias porque cuando nosotros llegamos a necesitar tomar un antibiótico, ya nuestro cuerpo puede ser más resistente a este. Debemos de acudir con el médico para que nos dé una orientación y si es necesario, nos dé el antibiótico correcto para combatir esto. ¿Se puede revertir la resistencia a los antibióticos? Sí, con mucho trabajo. En nuestro país, la prescripción libre de antibióticos ya no sucede allá afuera. Ahora tenemos que trabajar dentro de los hospitales. Dentro de los hospitales es mucho más complejo. ¿Por qué? Pues porque tenemos que tratar a la gente y evitar que muera y a la par evitar que se genere resistencia. Se tiene que tener mucho control de lo que se prescribe, se tiene que educar mucho. Tenemos que revisar que la gente se lave las manos y que acepte lavarse las manos, que haya restricciones y que incluso haya sanciones si la gente no hace caso. Es un trabajo titánico, pero si no lo empezamos a hacer, lo más probable es que lleguemos a la etapa posantibiótica pronto. En primer lugar, prevenir las infecciones, ¿no? Prevenir que las personas o que nosotros mismos tengamos infecciones, como con el autocuidado, y voy a insistir mucho en la higiene de manos como personal de salud, pero ahora como persona, como paciente. La alimentación y los estilos de vida saludables nos ayudan a tener un mejor sistema inmunológico. Nuestro cuerpo va a estar preparado para combatirlo. Y hay una desinformación en creer que el antibiótico me va a curar todo, ¿no? Las gripas, las enfermedades respiratorias, se estima que 10 a 15% de las enfermedades respiratorias requieren antibiótico porque se pudieran complicar, ¿no? O porque tienen un cierto origen. Digamos, si tenemos 100, 10 a 15 deberían tener antibiótico. Se ha evaluado que hasta 70, 60 pueden estar recibiendo antibiótico. Tener las bases científicas cuando voy a tratar a un paciente por una infección, saber distinguir entre diferentes tipos de infecciones virales, bacterianas, en primer lugar para saber cuándo le voy a dar un medicamento, un antibiótico a un paciente y cuándo no, en qué dosis se la voy a dar y cuándo se lo voy a retirar. Hay mucha automedicación, hay mucho uso incorrecto por parte del ciudadano común. Empezamos un tratamiento y ya nos sentimos un poquito mejor y ya no nos lo tomamos, ya se nos olvidó la dosis, o bueno, la pastilla de la noche ya me la salté, ya mejor me voy a dormir, o también, por ejemplo, ya no me alcanzó para la segunda caja y ya no me la compré, o no falta el que, oye, yo te paso esta medicina que le sirvió a mi tía, fue buenísima y no importa que tenga otra cosa, se la empieza a tomar, ¿no? La investigación continúa para el desarrollo, desafortunadamente, ha sido muy lento en los últimos años. Comparado con los primeros años, la investigación continúa, pero no es suficiente para lo que estamos viviendo en este momento. Hay proyectos que se han hecho en unidades de cuidados intensivos que han mostrado muy buenos resultados con la coordinación de los PROAS, los programas estos hospitalarios. También en México está la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, y esa red está midiendo todo el tiempo las infecciones y ha mejorado mucho también a ver cómo está lo microbiológico, ¿no? ¿Qué microorganismos estamos aislando? ¿Cómo está la resistencia? Han estado, en los últimos años, en la última década, se ha estado avanzando mucho en ese rubro de la medición. Los nuevos antibióticos, como mencionaba, son más caros. No es lo mismo... por ejemplo, un tratamiento que me puede costar alrededor de 200 pesos, todo el tratamiento completo, a actualmente los nuevos medicamentos que se dan para estas bacterias o superbacterias
puede llegar a costar hasta 2,000 pesos una sola ampolleta para un tratamiento de 14 días, por ejemplo. Entonces, sí vamos a vivir más, pero vamos a tener que tener tratamientos prolongados, muy caros. Va a influir mucho en esto, cómo podamos ser una sociedad productiva y pues sí, en la calidad de vida que podamos tener. La Organización Mundial de la Salud estima que si continuamos de esta forma, para el año 2050 las personas van a morir más por infecciones multiresistentes o panresistentes, que es cuando ya no tenemos ninguna opción, más que las que mueren actualmente por cáncer, por ejemplo. Entonces, sí es un futuro fatalista si no tomamos acciones en este momento para prevenir y para controlar. Se habla de un estimado de más de 8 millones de muertes para el 2050 de enfermedades asociadas a la resistencia bacteriana. Y pues bueno, ¿cómo va a ser la carga para las generaciones futuras, ¿no? ¿Qué les vamos a dejar? Pues les vamos a dejar que, claro, hay mucho avance tecnológico, pero si te da una infección, pues eso tu calidad de vida va a empeorar muchísimo, ¿no? En este programa hemos aprendido que el uso de antibióticos es cosa seria. Estamos tal vez hablando de un antibiótico como si habláramos de quimioterapia, de medicamentos peligrosos. Usar bien un antibiótico debe ser tanto en las farmacias, en nuestra casa, como en los hospitales. Es de ese tipo de problemas que no se pueden resolver si solo uno o dos trabajan. Es algo que tenemos que hacer todos nosotros. No solo tiene que ver con los que prescribimos, quienes lo toman, sino con las autoridades de salud que verifican que lo hagamos bien. Igualmente, la gente que cría animales también debe de hacerlo bien, debe de ser supervisada, y juntos todos posiblemente tengamos un mundo en el que ni los antibióticos sean lo más necesario, pero que cuando sean necesarios puedan sernos útiles aún.